El desenlace de la tercera parte de la satánica serie de Netflix nos ha dejado en un mar de dudas que nos tiene como muertos en el calvario del Averno. Lo único que se nos ocurre para pasar la penitencia hasta la llegada de la nueva temporada es hacer una guía con todo lo que sabemos sobre la misma: fecha de estrenos, tráileres, tramas, primeras imágenes, nuevos personajes, etc. Así que sígueme adentro del video de Las escalofriantes aventuras de Sabrina temporada 4 y todo lo que sabemos. Si te interesa, quédate en este video, suscríbete, activa la campanita y recuerda que yo soy Josué TV. Salve Sabrina, tenemos nueva reina en el trono del infierno, y a no ser que haya sido notificado de esta situación por el mismísimo Satán o a través de los 8 capítulos que conformaban la tercera temporada de Las escalofriantes aventuras de Sabrina, es probable que el spoiler te posea cual demonio. Por todos los demonios que diga arcángeles, la última entrega de Las escalofriantes aventuras de Sabrina nos ha dejado más descolocados que cualquier hechizo de aturdimiento. ¿Recuerdas todas las teorías con las que elucrábamos sobre la tercera temporada? Pues Nick Scratch sí consiguió salir del infierno y sacar a Lucifer, padre de su novia, de su interior, pero a cambio entró en un bucle existencial en el que solo quedaría darse a la bebida y a demonios sexuales, llegando a cortar incluso su relación con Spillman. Después de los primordiales Aka, un aquelarre de brujos paganos que no creen en el Señor Oscuro, llegaron a Greendale con la intención de conquistar a los humanos, lo cual técnicamente acaban consiguiendo en un primer momento. Además, Ambrose y Prudence encuentran al padre Blackwood, aunque no le matan porque posee un huevo capaz de hacer modificaciones en el espacio-tiempo. Finalmente Sabrina consigue salvarlos a todos gracias a un viaje en el tiempo, en el que logra además la existencia de 2 Sabrinas para que una ostente al cargo de reina del Averno y la otra siga siendo una adolescente del Instituto Baxter y de la Academia. ¿Se nos olvida algo? Sí. Menuda temporada 4 de Sabrina nos espera, encima sabiendo que después de Netflix cancelase la serie, esta será la última temporada. La plataforma lo anunció en sus redes sociales, rompiéndonos en 1000 pedazos nuestro corazón oscuro, aunque solo podemos pensar en los nuevos 8 episodios que ya tienen fecha de estreno, sí, el 31 de diciembre y también un tráiler. En la descripción te dejo el link a que vayas a ver el tráiler para que no me salte el copyright en este video. Está claro que la convivencia de las 2 Sabrinas en el mundo no será fácil, y que le tocará pedir ayuda a sus amigas para sobrevivir, sobre todo ahora que parece que tendremos nuevos residentes de Greendale, los terrores de Eldritch. También podremos cara a un misterioso ángel que seguro salvará al mundo entero de la conquista del mal. Y no sabemos muy bien qué tiene el padre Blackwood en las manos, pero nos inquieta. Esta última entrega será la más oscura de todas. Estarán presentes todos los protas de reparto, Sabrina conjurando alguna de sus maldiciones, los chicos unidos lanzando un conjuro, las tías Zelda y Hilda igual. También aparecerán Rosalind, Prudence con un nuevo look por supuesto, y Mambo con un semblante muy serio, Lucifer y Lilith con cara de estar haciendo algo malo, y pues Ambrose preocupado. Aquí estamos para contarte detalladamente y de manera actualizada todo lo que sabemos sobre la serie de Netflix, como su fecha de estreno, trailers o diferentes noticias que van surgiendo. Salve Sabrina, reina del infierno. Todo lo que sabemos de la temporada 4 de Las escalofriantes aventuras de Sabrina. ¿Está confirmada la 4ª temporada? Sí, Las escalofriantes aventuras de Sabrina tiene confirmada una 4ª temporada, y lo mejor de todo es que ya la han grabado. Ahora bien, la parte negativa es que la serie ha sido cancelada, es decir, después de la 4ª temporada no habrá más Sabrina. Sí, sé que te dolió, a mí también. Pues la fecha de estreno será el 31 de diciembre, planazo para esta noche vieja tan rara que vamos a vivir. Los tramas que se resolverán en la temporada 4 de Las escalofriantes aventuras de Sabrina. Tras la victoria de los primordiales sobre la Tierra, Sabrina debe hacer un viaje en el tiempo para salvar Greendale y a sus amigos. Lo consigue, aunque deja abierto un agujero temporal al no regresar a la piedra en la que se acabó sepultada cuando Caliban acabó con el linaje de los Morningstar. Ahora hay 2 brujas, una reinando en el Averno y otra viviendo una vida adolescente normal, animadora de día, Queen of the Heart por la noche. Está claro que esta situación tendrá sus consecuencias. ¿Cuáles serán? De momento, solo su primo Ambrose se hace una idea. Postdata, seguimos adorando a Salem. Cuando Prudence y Ambrose, que por cierto no entendemos qué hacen rompiendo con la buena pareja que forman, encuentran al padre Blackwood en el lago Ness. Este tiene una especie de huevo en su poder. Tras quitárselo, permanecer Lucifer dentro del sacerdote, deshacerse de él y conseguir la marca inmortal de Caín, la extraña criatura vuelve a las manos del villano. Tras un ritual, el embrión acaba escapando. No me llames alarmista, pero es que esto pinta muy mal. Estábamos esperando drama adolescente y en la 4ª temporada lo hemos tenido a raudales. Vamos por partes. Theo conoce a Robin,
quien realmente es un duende que pertenece a la Feria de los Primordiales. No obstante, les acaba traicionando para salvar a su nuevo novio. Harvey y Ross siguen juntos, aunque parece que tienen problemas para llegar a la siguiente base. Encima, hay un momento en el que todo el mundo piensa que el chico sigue enamorado de su ex. Pero no. Por otro lado, Sabrina y Nick, ¿en qué estaban pensando los guionistas? Hemos pasado un año entero de penitencia con la expectativa de que estos dos por fin estuviesen juntos para que cuando lo consiguen, uno tenga dudas y empiece a darse mala vida y la otra tenga feeling con Caliban y quiera gobernar el inframundo. A ver, no la culpamos. ¿Por qué? Con lo sencillo que parece todo entre ellos. Otro año de infernal espera para ver qué ocurre con Sabrina. Lilith está embarazada. La regente de Sabrina no consiguió el trono, pero sí llevar dentro de ella al único heredero masculino de Lucifer. Este quiere acabar con ella, pero no lo hará hasta que tenga al bebé. Ahora nos surgen dos dudas. 1. ¿Cuándo nazca le quitará la corona a Sabrina? 2. ¿Morirá Lilith? Pues... haciendo un breve resumen de toda la trama y al final de la temporada 3, tras la llegada de la fantasmagórica de los primordiales, la conversión de Hilda en una araña, la muerte de Quisky a manos de Blackwood o de los paganos, las rupturas amorosas varias, el regreso de Lucifer, los viajes en el tiempo, la ascensión de Sabrina al trono, el beso inesperado de Zelda y Mambo Mari y la inestable calma que parecen haber conseguido. A alguien nuevo tendrán que rezarle, ¿no? La iglesia de la noche ha caído y antes en el cielo que mandarle plegarias al Señor Oscuro, ya que obviamente nadie sabe que Sabrina es la reina del infierno, por lo que ahora tienen devoción a Hécate, la diosa de las tres cabezas. Esperemos conocerla en la temporada 4 de las escalofriantes aventuras de Sabrina. Si has llegado hasta esta parte del video, te invito a suscribirte, darle like, activar la campanita si no lo has hecho. Puedes seguirme abajo en mi Instagram, está el link directo a mi perfil. Simplemente le das ahí, le das en seguir, listo, ya está. Recuerda que tenemos video todos los días y yo soy Josué TV.